dark's nothing to be afraid of. In fact, I'd go as far as saying there's nothing to be afraid of. Anywhere. The strongest person is the person who isn't scared to be alone. Las historias con voces feministas hoy en día resuenan más que nunca, y aunque hay una gran cantidad de propuestas en el inmenso universo cinematográfico y de la televisión, son pocas las que de verdad logran cautivar al espectador con mundos de inspiración y de flagrantes críticas y mensajes realistas, mismos que al día de hoy son, aunque incómodos todavía para muchos, necesarios para la sociedad entera. Historias como estas en la actualidad están al alcance de unos cuantos clics o toques de pantalla, gracias a las increíbles nuevas modalidades digitales que permiten difundir estas historias mundialmente. Tal es el caso de la popular plataforma de streaming Netflix, que el pasado 23 de octubre del 2020 liberó un producto más para su catálogo. Su nombre, The Queen's Gambit, una miniserie con un total de 7 episodios dirigida y escrita por Scott Frank y co-creada junto a Alan Scott, cuya base para desarrollar esta historia fue la novela homónima del escritor estadounidense Walter Tevis. Bajo el cobijo de un coming of age, The Queen's Gambit nos relata la historia de Elizabeth Harmon, o también conocida como Beth, una joven y talentosa ajedrecista que se crió en un orfanato de Kentucky a finales de los años 50, la cual durante esta historia nos irá contando lo complicado y estridente que puede llegar a ser el mundo del ajedrez para una mujer. El poder argumental y narrativo que tiene esta miniserie es majestuoso, ya que a través de 7 potentes episodios logra construir una exquisita historia con un ritmo diligente y orgánico, que lleva al espectador de la mano a través de un buen número de increíbles emociones, sin la necesidad de que esa fuerza argumental que posee dependa de la exageración o la innecesaria razón de existir de elementos dramáticos o de escenas y personajes relleno que muy bien podrían haber caído en lo efímero o repetitivo. El guión y la dirección son un engañoso tablero en el que, con elegancia y precisión, sus piezas se mueven para jugar con el espectador, y que funciona en repetidos momentos como un elemento liberador de clichés que terminan por ser desconcertantes, mientras se entrega no lo que se quiere ver, sino lo que se necesita de la manera más realista posible. Así como de igual precisión son los potentes, sabios y sagaces diálogos que se sienten como hirientes y melancólicas estocadas, o como suaves y reconfortantes palmadas en el hombro. Para adentrarnos un poco más al maravilloso mundo de The Queen's Gambit, es imprescindible hablar de la pieza más importante de este tablero, que es su protagonista, Elizabeth Harmon, la encargada de llevarnos hacia ese elocuente discurso feminista que esta miniserie posee. Elizabeth es un personaje con una construcción impresionante en la que se dejan ver muchas de sus fortalezas y debilidades, decepciones e ilusiones, así como también sus victorias y derrotas, que a lo largo de la historia tienen un porqué y para qué. Las circunstancias, el pasado y la búsqueda de una identidad social son las que llevan a nuestra protagonista a encontrar en el ajedrez un mundo propio y único en el que es capaz de sentirse segura, ya que ahí sí que puede tener un aparente control total de sus emociones y decisiones, sin que factores externos influyan en sus tropiezos y sin nadie más a quien culpar salvo a ella misma. Y es gracias a aquellos primeros acercamientos en el sótano del orfanato, las particulares conductas y el indudable talento casi innato para jugar ajedrez, los que permiten que el espectador sea consciente de que Beth no es como los demás, y que le espera un futuro prometedor. Por otro lado, esta historia se encarga de nunca anteponer ese don para el ajedrez que tiene Beth como un factor que le permite alcanzar la gloria, sino que son el compromiso y la motivación los principales soportes que le ayudan a superarse. No obstante, y como en todo coming of age, Elizabeth comienza a encontrarse con obstáculos tanto personales como socioculturales en su camino a la autorrealización. En este caso particular, y aparte de los demonios de su pasado, aunados con un desesperanzador presente y un incierto futuro, se agregan las adicciones a las que recurre desde muy temprana edad y a las que conforme va creciendo les va dando un distinto uso, ya sea que acuda a estas para sentirse aislada, controlada, refugiada o incluso para castigarse. Algunos de estos otros obstáculos se manifiestan en el inicio de la pubertad del personaje con los respectivos cambios que esto implica, en la inevitable realidad de un mundo machista, en las relaciones sociales y familiares, las tentaciones, entre muchos otros.
Pero es gracias a esa resiliencia, criterio, pasión e independencia las que le permiten a nuestra protagonista ir a contracorriente, sin dejarse intimidar para crecer profesional y personalmente. En repetidas ocasiones, resulta incómodo y frustrante tener que ver cómo Beth constantemente tiene que estar demostrando que no por el hecho de ser mujer, es incapaz de ser exitosa en un deporte de tal calibre, y en el que de hecho se esperaría que no existieran este tipo de señalamientos. Y precisamente, una de las tantas cosas admirables de Elizabeth es la madurez que dispone para evadir y enfrentar con elegancia e inteligencia los comentarios sexistas por parte de una sociedad que tiene la creencia de que el ajedrez es cosa de hombres, o para replicar cuestionamientos y aseveraciones misóginas por parte de una federación que se preocupa más por el cómo viste que por su evidente superdotación. Dentro de estas situaciones negativas que tiene que enfrentar la protagonista, está la maravillosa decisión que tomó el director de no utilizar a los personajes femeninos como un elemento destructor más para Beth. Por el contrario, convertirlos en una base en donde la solidaridad, la admiración y la gratitud coexisten. Y otro punto que es aún más admirable es que esta historia les da a los personajes, masculinos o femeninos, que en algún punto subestimaron o juzgaron a Elizabeth, la oportunidad de rectificar sus acciones. Realmente los personajes secundarios son una parte fundamental que contribuye en el crecimiento de nuestra protagonista, a través de una serie de valores que se van recopilando. Y todo lo dicho anteriormente, claro, para nada se siente como elementos colocados por la fuerza para extender un discurso feminista, ya que en este caso es natural y diferente la forma de evidenciar y romper los prejuicios, tabúes y clichés. A pesar de que el temple del personaje de Elizabeth es el de una persona fuerte y con carácter, el crecimiento le deja muy claro que los golpes duros y el aprendizaje son inevitables. Y esta miniserie, con gracia, se encarga de construir y mostrar el otro lado de la moneda, ese que conlleva el cargar sobre los hombros un complicado pasado y el lado realista que supone un gran talento, los cuales se reflejan en las emociones de nuestra protagonista, en donde podemos descubrir que, por un lado, le aterra la soledad, y por el otro, que esa misma soledad es el único lugar en el que se siente segura. Es una lucha constante entre lo que quiere y lo que necesita. Por ello, en ocasiones sus emociones son reprimidas, siendo incapaz de establecer un vínculo con las personas, y hasta a veces, inconscientemente, saboteando y frustrando esas oportunidades de relaciones fraternales o afectivas, lo que provoca en ella una desestabilización emocional. Y es curioso cómo son muy pocas las ocasiones en las que vemos a Elizabeth externando esa vulnerabilidad tan abiertamente. Pero cuando esto ocurre, realmente son momentos melancólicos en los que la humanidad del personaje se muestra todavía más para hacer una conexión íntima con el espectador. Hay muchos más e interesantes puntos que permiten darle distintas lecturas a este personaje, y con las que cada uno de nosotros puede identificarse, conectar y empatizar. Pensando ahora en una de las temáticas centrales de esta historia, que es el ajedrez, es admirable el cómo el director Scott Frank canalizó una serie de discursos muy bien ejecutados a través de un deporte que lamentablemente en nuestra sociedad es muy infravalorado y al que se le presta poca importancia y atención. Misma realidad que, por cierto, la miniserie se encarga de dejar en evidencia. Pero afortunadamente, Scott Frank logra hacerle un gran honor, ya que es increíble la magia que tiene The Queen's Gambit para transportarte a ese universo del que muy pocas veces se habla, y además para despertar el interés de conocer más acerca de este legendario juego, y por qué no, hasta de practicarlo. Lo que es inevitable es el magnetismo con esta miniserie, seas o no un conocedor del deporte. Mucha de esta magia se debe a una colección de factores, algunos ya mencionados con anterioridad y otros que involucran directamente a la magnífica atención a los detalles y el evidente compromiso de investigación para darle el mayor realismo posible a la historia. Una de las piezas clave que constata esta afirmación reside en las icónicas secuencias de partidas de ajedrez. Y todo esto es gracias a que muy sabiamente los creadores recurrieron al experto en la materia, Bruce Pandolfini, quien se dio a la tarea de crear alrededor de 350 juegos hipotéticos para que la acción pudiera verse lo más orgánica posible, al igual que de coordinar y trabajar con los actores para que encarnaran a verdaderos ajedrecistas.
Y es que es fenomenal observar la manera en la que los actores tienen un fluido dominio de los nombres de las piezas, los movimientos y las jugadas. E incluso también es notable el meticuloso trabajo de análisis en los comportamientos y costumbres que los ajedrecistas tienen antes, durante y después de una partida, los cuales se ven reflejados en las maneras en las que los personajes toman, dejan, mueven y acomodan las piezas. Todo lo dicho anteriormente acentúa que estas secuencias de partidas de ajedrez, o en sí el ajedrez como tal, no están únicamente como un elemento superficial y gratuito, sino que son un elemento base para la creación de las atmósferas, la buena construcción de la historia y sobre todo para el desarrollo de Elizabeth Harman. Como en toda obra cinematográfica o de televisión, siempre es admirable el cómo la parte audiovisual es un maravilloso engranaje que complementa el mecanismo de la misma, y en este caso en particular no es una excepción, debido a que toda la parte audiovisual de The Queen's Gambit es eficaz, pues se permite reforzar el universo creado. Gracias a su hilarante cinematografía y audaz montaje, los cuales potencian todas las emociones de los personajes y las bestiales partidas de ajedrez, pasando también por los efectos visuales que complementan mucho el dinamismo de las secuencias. La delicada música por parte del compositor Carlos Rafael Rivera, que se acopla increíblemente para ir acompañando las atmósferas, la feminidad y el poder de la protagonista, llegando hasta la ambientación de la miniserie con un diseño de producción dedicado y para concluir con un deleite visual a través de los vestuarios. Otro punto a resaltar son los simbolismos que esta historia construye, como lo pueden ser aquellos que se traslucen en los magníficos personajes secundarios o en los lugares físicos que nuestra protagonista visita, ya que estos elementos se convierten en piezas y movimientos estratégicos de este gran y exquisito juego de ajedrez, que permiten representar la evolución de Beth, pues en cada uno, ya sea lugar o personaje, nuestra protagonista va dejando una parte de ella, para posteriormente llevarse una nueva y madura versión de sí misma. No se puede llegar a la recta final sin antes aplaudir las magníficas interpretaciones de todo el elenco, pero en especial la de Anya Taylor-Joy, quien con delicadeza, fuerza y pericia interpreta magníficamente el viaje emocional y psicológico de Elizabeth Harman, quien es uno de los personajes femeninos más interesantes e inspiradores de este 2020. Anya Taylor-Joy es al día de hoy una de las grandes actrices promesa de nuestra generación. En conclusión, The Queen's Gambit es una joya deslumbrante entre los tantos contenidos que actualmente produce esta potente y visionaria N roja. Scott Frank, sin lugar a dudas, logró crear una digna obra que goza de distintas lecturas tanto contestatarias como inspiradoras. Y efectivamente, es una miniserie que se disfruta incuestionablemente, con una historia necesaria en estos tiempos de cambio, que se siente como un gran tributo a todas las personas, mujeres y hombres que han logrado grandes cosas, al igual que como una chispa de empoderamiento para aquellas que están en el proceso de superarse en cualquier ámbito.